la verdad. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio de Romanos. Hoy entramos en los versículos 19 y 20 y ya terminaríamos esta parte donde dice el veredicto final: todo el mundo es culpable ante Dios. Entonces, ya con este versículo 19 y 20 terminaríamos este subtítulo número 8. Ya el que ha seguido este estudio sabe de lo que le estoy hablando. Ya después entraríamos en otra parte del índice del estudio general. Entonces, versículo 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén y amén. Ya como para engancharse, pues les recomiendo ver el video de los versículos anteriores, como para no tener que estarlo repitiendo. Bueno, versículo 19. Según la traducción al lenguaje actual, sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Para eso es que sirve la ley. En la PDT dice: ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Se acabaron las excusas. La ley muestra que no hay excusas y que esa es la realidad. Palabras claves: ley, código 3551 del griego nomos, y habla de un primario nemo, que se trata de repartir. Ley, con la idea de uso prescriptivo, reglamentación general, especial de Moisés, incluyendo el volumen, también del Evangelio, en sentido figurado, un principio, ley, decreto, una ley, regla, gobierno. La otra palabra es bajo el juicio, código 5267 del griego jupódicos, y se trata de bajo sentencia, es decir, por implicación, condenado, bajo el juicio. Después también dice adjetivo de jupo 5259, debajo, y dique, código 1349, que se refiere a juzgamiento, justicia. Bajo sentencia, condenado, bajo obligación legal o sujeto a persecución. Palabra usada solamente en Romanos 3:19, en este versículo. Bajo el juicio solamente se maneja allí. Interesante esa parte. Entonces tengamos en cuenta esas dos palabras claves. Comentarios. El primero es de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dice: a los puntos suspensivos bajo la ley, es decir, los judíos. Después dice: todo el mundo, puntos suspensivos ante Dios, y se refiere a la conclusión de Pablo: es que tanto judíos como gentiles son culpables y serán enjuiciados delante de Dios. Mejor dicho, aquí no tiene que ver nada si es judío o no lo es. Comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: la ley de Moisés. Nótese que los pasajes de los salmos citados en los versículos anteriores aquí son considerados como la ley. A los que están bajo la ley son los judíos. Después dice entre comillas toda boca. Todo judío tuvo que admitir su culpa y hallarse sin defensa, no pudiendo responder nada. Por eso dice que toda boca se cierre. Todo el mundo. Los judíos reconocían que los gentiles estaban bajo pecado y sus escrituras probaban que ellos también lo estaban. Y muestra el versículo 9. Dice que todo el mundo se encuentra bajo la condenación del pecado.
O sea, estos dos versículos nos acaban de afirmar más la necesidad de Cristo. Nos dicho, esto es como si fuera la predicación del Evangelio, y aquí, hasta aquí, nosotros estamos viendo las malas noticias. Comentario de la Biblia del diario vivir. La Biblia nos dice que el mundo permanece con la boca cerrada y bajo el juicio de Dios poderoso. No cuenta con excusas ni argumento. Mejor dicho, déjese de excusas, quédese callado, es como si le dijera, usted es culpable. Ahora, con los argumentos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, con eso es suficiente. Comentario de Jamieson Fawcett Brown. Pero sabemos, puntos suspensivos, lo que la ley. Esto es las escrituras consideradas como la ley del deber. Dice a los que están en la ley, por supuesto refiriéndose a los judíos, para que toda boca abierta en la justificación propia, mejor dicho, buscando la manera de justificarse, no hay excusas, se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, que llegue a ser o se reconozca sujeto a juicio y expuesto a la condenación. Pues mire que estos son comentarios hacia un mundo pecador, desesperanzador, donde no se ve salida. La ley dada por Dios a Moisés, escrita en tablas de piedra, nos muestra que no hay excusas, que todos somos pecadores culpables ante Dios y bajo su juicio de condenación. Entonces, de eso se trata. Según las palabras claves, ley de Moisés, también del Evangelio, decreto, regla. Bajo el juicio, bajo sentencia, condenado. ¿Cómo quedaría entonces este versículo 19 según las palabras claves? Ahora sabemos que lo que dice la ley de Moisés, también el Evangelio, decreto o regla, tiene valor para los que se someten a ella. Se acabaron las excusas y argumentos. Nadie puede declararse inocente porque todo el mundo es culpable y está bajo sentencia, condenado por Dios. Todo el mundo es culpable. Lo que la ley dice, ¿no? Eso es lo que muestra la ley, la culpabilidad del hombre. Versículos finales. Romanos 3:2, Romanos 2 del 12 al 18, Juan 10 del 34 al 35, Juan 15:25, Primera de Corintios 9 del 20 al 21, Gálatas 3:23, Gálatas 4 versículos 5 y 21, Gálatas 5:18, Romanos 3:4, Romanos 1:20, Romanos 2:1, Primera de Samuel 2:9, Job 5:16, Job 9 del 2 al 3, Salmo 107:42, Ezequiel 16:63, Mateo 22 del 12 al 13, Juan 8:9, Primera de Corintios 1:29, Romanos 3 versículos 9 y 23, Romanos 2 del 1 al 2 y Gálatas 3 versículos 10 y 22. Bueno, entonces ese es el versículo 19 de Romanos 3. Entramos al versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como dice la TLA, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La PDT dice, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Entonces confirmamos lo de la ley, que solo ese es el propósito de la ley. Mostrarnos que somos pecadores, pero también que lo reconozcamos y, como dice ahí, en vez de buscar excusas, cerrar la boca y aceptarlo. Palabras claves. Será justificado. Código 1344 del griego dikaio.
Y habla de rendir, es decir, mostrar o considerar como justo o inocente, justificar. De Dicaíos, código 1342, justo, recto, justificar, es decir, considerar como justo, declarar a alguien justo. En el pasivo, ser justificado. Romanos 3, versículos 20, 24 y 28, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Santiago 2, versículos 21 y del 24 al 25. Por aquí yo dejé señalado Gálatas 2:16, vamos a leerlo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es un versículo demasiado claro. Por las obras de la ley, que nadie venga a declararse inocente. La otra palabra clave, pecado. Código 266 del griego hamartía. Y habla de pecado, entre paréntesis, específicamente en sentido abstracto. También habla de ofensa, pecado, pecaminoso, pecar. Después dice sustantivo de hamartano, código 264, que se refiere a pecar, error, falta. Entonces eso es pecado. Comentarios. Comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Por las obras, puntos suspensivos, ningún, puntos suspensivos, justificado. Dios no justifica a nadie por las obras que la ley exige. O sea que la ley no sirve para salvarnos, para declararnos inocentes. Como ya sabemos, antes al contrario nos condena. Comentario Biblia del Diario Vivir. Dos propósitos en la ley de Dios. Primero, nos muestra dónde pecamos. La ley nos enseña que somos pecadores desvalidos y debemos acudir a Jesucristo en busca de misericordia. Segundo, el código moral revelado en la ley nos puede guiar en nuestra forma de vivir, sosteniendo ante nosotros las normas morales de Dios. No ganamos la salvación cumpliendo la ley. Nadie, excepto Cristo, cumplió o pudo cumplir la ley a la perfección, sino que agradamos a Dios cuando nuestras vidas se someten a su voluntad revelada. Comentario de Jamieson Fawcett Brown. Está el Salmo 143:2 y Primera de Juan 3, versículo 4. Dice así: nótese cuán amplia y profundamente asienta aquí el apóstol los fundamentos de su gran doctrina de la justificación por la gracia. En el desorden de toda la naturaleza del hombre, la consiguiente universalidad de la culpa humana, la condenación de todo el mundo por causa de la violación de la ley divina y la imposibilidad de la justificación delante de Dios por la obediencia a aquella ley violada. Solo cuando se aceptan y se sienten estas humillantes conclusiones, estamos en condición de apreciar y de abrazar la gracia del Evangelio, la cual es revelada en los versículos siguientes. O sea, después de este versículo 20, ya empieza a revelarse lo que es la gracia. Por eso después viene ese pero ahora. Comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: el gentil no había guardado esa ley, capítulo 1, ni tampoco el judío, capítulos 2 y 3. De eso hace referencia en esos 3 capítulos. Por tal razón, no habían encontrado la justificación por medio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no justificaba, solamente declaraba el pecado y condenaba al transgresor. Pecador, eso es un transgresor, un pecador de ella. La ley justifica solamente al que la guarda perfectamente. Y ya lo vimos ahora, ¿quién fue el que la guardó perfectamente? Solo Jesús.
Por ley viene el conocimiento de pecado, pero no el perdón de pecado. Dice, véase, Gálatas 2:16. Vamos a ver si es el mismo. Sí, el que leímos ahora. Por la ley nadie se va a justificar ante Dios. La ley no nos hace inocentes. Esto es un comentario que puse yo ahí. Ni nos aprueba ante Dios. La ley solo nos muestra que somos pecadores. Declarados inocentes por la ley, no, jamás. Si fuera así, entonces Cristo pagó en vano por nuestros pecados. Según las palabras claves, será justificado. Habla de considerar o declarar como justo o inocente. Y la otra palabra, pecado, habla de ofensa, error, falta. Entonces, este versículo 20 de Romanos 3, ¿cómo queda según las palabras claves? Todo el mundo es culpable y está bajo sentencia, condenado por Dios, ya que por obedecer la ley, nadie es considerado o declarado como justo o inocente, porque la ley solo sirve para mostrarnos y reconocer que ofendemos, erramos y le faltamos a Dios. Por la ley nos damos cuenta de que estamos mal, estamos perdidos, no tenemos esperanza. Versículos finales. Romanos 2:13, Romanos 3:28, Romanos 4:13, Romanos 9:32, Hechos 13:39, Gálatas 2, versículos 16 y 19, Gálatas 3, del 10 al 13, Gálatas 5:4, Efesios 2, del 8 al 9, Tito 3, del 5 al 7, Santiago 2, del 9 al 10, Job 25:4, Salmo 130, versículo 3, Salmo 143:2, Santiago 2, del 20 al 26, Job 15:15, Job 25:5, Romanos 7, del 7 al 9 y Gálatas 2:19. Entonces ya con esto daríamos por finalizado los versículos 19 y 20, y así como yo les vuelvo y les repito, como lo hemos organizado según esta Biblia Scofield de estudio. Este es el título número 8 que dice el veredicto final: todo el mundo es culpable ante Dios. Después de haber visto los otros versículos, los otros capítulos, nos damos cuenta, tanto como gentiles cuando empieza y después los otros dos capítulos, los judíos, todos culpables. Y aquí vemos a través del versículo 9 al 20 cómo Dios nos muestra que sí somos culpables, o sí son. Digo sí son pues porque ya por la fe en Jesucristo he sido justificado, declarado inocente. Pero pues esto es como si fuera la evangelización para que la gente vea la necesidad de Cristo. Ya aquí terminamos en el versículo 20 para después entrar a las buenas noticias. Gracias por la atención, Dios les bendiga.